Hay algo que casi nadie se atreve a preguntar. ¿Cómo se ha convertido la fe en uno de los negocios más lucrativos de la historia? Hoy descubrirás lo que se esconde tras las cortinas doradas de los templos modernos. Un imperio que mueve miles de millones, influye en los gobiernos y moldea el comportamiento de sociedades enteras. No se trata de atacar las creencias, sino de comprender cómo lo sagrado se ha convertido en una máquina económica en la que el alma es la moneda y el altar es el mercado. La religión, que nació para unir comunidades y dar sentido a la vida, se ha convertido en el sistema financiero más antiguo y duradero del planeta. Incluso antes de la creación de los bancos, ya existían las arcas del templo. Los diezmos, las ofrendas y las indulgencias fueron, durante siglos, la forma más eficaz de recaudación, un modelo tan poderoso que sobrevivió a imperios, guerras y revoluciones. Hoy en día, este modelo no solo sigue vivo, sino que es más sofisticado que nunca. Mientras que las empresas deben rendir cuentas y los gobiernos son supervisados, las grandes instituciones religiosas gozan de exenciones fiscales, un patrimonio inconmensurable y poder político directo. Controlan los medios de comunicación, interfieren en las elecciones e influyen en las decisiones del Estado. Y lo más curioso es que hacen todo esto bajo el manto de la fe, respaldadas por millones de personas que creen estar contribuyendo únicamente a la obra de Dios. Pero, ¿toda esta estructura realmente sirve a la espiritualidad? ¿O será que, en algún momento de la historia, la fe se corporativizó, se transformó en un producto, se vendió en porciones emocionales y se administró como una multinacional de la salvación? La respuesta, como verás, es más profunda y más incómoda de lo que muchos imaginan. Quizás el verdadero milagro no esté en el cielo, sino en cómo el templo aprendió a multiplicar no panes, sino ganancias. La historia de la industria de la fe comienza cuando la religión deja de ser solo una creencia y pasa a ser una gestión del poder y la riqueza. En el antiguo Egipto, los sacerdotes controlaban las cosechas y guardaban el trigo en los templos. Quien quisiera comer tenía que obedecer. En Roma, los dioses tenían un precio. Las ofrendas, los sacrificios y las promesas eran monedas espirituales que sustentaban el prestigio de los sacerdotes. Era la fe como mecanismo de control económico. Con el tiempo, este modelo evolucionó. Las catedrales medievales se erigieron no solo como lugares de culto, sino como símbolos de dominio financiero. Cada piedra colocada representaba el trabajo de cientos de campesinos que, creyendo garantizar el paraíso, financiaban la opulencia de los altares. El diezmo se convirtió en un impuesto divino y cuestionar su cobro se consideraba herejía. Mientras los fieles pasaban hambre, el clero acumulaba tierras y oro. Siglos después, nada ha cambiado realmente, solo el formato. Hoy en día, los megatemplos han sustituido a las catedrales y las transmisiones en directo ocupan el lugar de los sermones en las plazas. El mensaje sigue siendo el mismo: da y Dios te recompensará. Pero la recompensa rara vez llega en forma de milagros, sino que se traduce en beneficios, inversiones e influencia política concentrada en manos de unos pocos líderes religiosos. Y es aquí donde surge la pregunta que pocos se atreven a hacer. Cuando la fe se convierte en negocio, ¿sigue siendo fe o se convierte simplemente en marketing con lenguaje sagrado? Esta duda es la que mantiene a millones de personas creyendo, donando y sosteniendo una maquinaria que tal vez nunca se movería sin el peso del miedo y la esperanza. Comenta aquí abajo: la fe se ha convertido en un negocio. Quiero ver cuántas personas se atreven a escribir eso en los comentarios. El punto de inflexión se produjo cuando los líderes religiosos se dieron cuenta de que el miedo era la herramienta más rentable del mundo. El miedo al infierno, al castigo divino, a la escasez e incluso a la exclusión social. Así nació el concepto de culpa sagrada, un mecanismo psicológico que convierte al fiel en un deudor espiritual permanente. Nunca pagas todo,
Nunca eres lo suficientemente puro, nunca estás totalmente salvado. Siempre hay un nuevo ayuno, una nueva ofrenda, una nueva promesa, y el ciclo comienza de nuevo. Durante siglos, este engranaje sustentó imperios enteros. Los reyes gobernaban con la bendición de la Iglesia, y quien se oponía a ella era condenado no solo como enemigo del Estado, sino como traidor a Dios. La fe se convirtió en moneda de cambio político, y el púlpito pasó a dictar no solo lo que el pueblo debía creer, sino también lo que debía pensar, vestir e incluso votar. La religión se convirtió en el brazo invisible del poder, e incluso cuando las revoluciones intentaron separar el altar del trono, el sistema encontró nuevas formas de sobrevivir. La Iglesia se adaptó al capitalismo moderno, sustituyendo la corona de los reyes por el micrófono de los pastores, y los impuestos eclesiásticos por las tarjetas de crédito de las ofrendas electrónicas. El discurso cambió, pero la estructura permaneció. Quien controla la fe, controla el dinero, y quien controla el dinero, controla el mundo. Lo curioso es que esta transformación fue tan gradual que la mayoría de la gente ni siquiera se dio cuenta. La espiritualidad seguía vendiéndose como esperanza, pero detrás del telón, el templo ya funcionaba como una empresa, con departamentos, objetivos, marketing, campañas y beneficios. La diferencia: el producto no es tangible. Es la promesa de la salvación, el único bien que no se puede demostrar, pero que se puede vender para siempre. Y lo más impresionante aún está por venir. La fe no solo ha enriquecido a los líderes religiosos, sino que se ha convertido en el pilar económico de naciones enteras. Entre bastidores de la religión moderna, las cifras son asombrosas. Las instituciones religiosas más grandes del mundo administran fortunas equivalentes a los presupuestos de países. El Vaticano, por ejemplo, es una potencia financiera con bancos, inmuebles e inversiones internacionales. Las iglesias evangélicas multinacionales mueven cifras multimillonarias en donaciones, terrenos y transmisiones. Y todo ello bajo la etiqueta de organizaciones sin ánimo de lucro. Este poder económico crea un escudo casi impenetrable. Mientras que las empresas deben pagar impuestos y justificar sus ingresos, las instituciones religiosas están protegidas por un escudo legal que mezcla la fe con la inmunidad fiscal. Pocos lo saben, pero gran parte de la riqueza espiritual del planeta no está supervisada por nadie. El argumento es simple: no se puede cuestionar la obra de Dios, y es precisamente ahí donde el sistema prospera. El resultado: un imperio global sostenido por la devoción de millones. Cada ofrenda, cada diezmo, cada promesa se convierte en parte de un flujo de capital que cruza fronteras sin necesidad de explicación. Es el dinero de la fe, libre de impuestos, bendecido por las leyes y multiplicado por la influencia política. Los fieles creen que están donando al cielo, pero el depósito cae en la tierra, en cuentas muy humanas. Y lo más inquietante es que todo parece legítimo. El lenguaje de la fe enmascara la estructura del negocio. Palabras como propósito, milagro financiero y semillas espirituales sustituyen al vocabulario del mercado, transformando las transacciones económicas en gestos de devoción. Es el capitalismo disfrazado de espiritualidad. Pero el verdadero enigma es otro. Si el templo acumula riquezas y los fieles siguen siendo pobres, ¿quién se está salvando realmente? ¿El alma o el imperio? El secreto del éxito de la industria de la fe radica en su capacidad para reinventarse a medida que cambia el mercado. Si antes el púlpito era el centro de influencia, hoy lo es la pantalla del celular. Los sermones se han convertido en transmisiones en vivo. Los cultos se han transformado en eventos de entretenimiento y los predicadores se han convertido en celebridades digitales. Cada amén se convierte en compromiso cada vez que se comparte en alcance y cada visualización en beneficio. La fe ahora tiene un algoritmo. Los discursos se ajustan a las tendencias y los templos adoptan estrategias de marketing
que serían la envidia de las grandes corporaciones. Hay eslóganes, campañas de temporada, productos exclusivos e incluso suscripciones espirituales con beneficios personalizados. La promesa de la salvación se ha convertido en un plan de fidelidad emocional, en el que cuanto más contribuyes, más cerca te sientes de Dios, y cuanto más cerca, más difícil es cuestionar. Las antiguas reliquias han dado paso al merchandising, camisetas con versículos, libros de autoayuda ungidos, vasos, pulseras e incluso perfumes bendecidos. Todo se convierte en vehículo de fe y de venta. El templo físico se ha convertido en un escaparate y el altar en un escenario iluminado. El público no se da cuenta, pero el formato ha cambiado, la liturgia se ha profesionalizado. Mientras tanto, los mensajes se calibran para generar emoción, no reflexión. El objetivo ya no es comprender lo sagrado, sino sentir algo lo suficientemente intenso como para abrir la cartera. Y así, la fe se convierte en experiencia y la experiencia en ingresos. Pocos se dan cuenta de que el fervor espiritual ha sido cuidadosamente planeado para despertar el consumo, no la conciencia. Y lo que viene a continuación es aún más sutil, un engranaje que no solo vende bendiciones, sino identidad y pertenencia, moldeando los comportamientos de las masas con precisión quirúrgica. Las grandes religiones han comprendido que el verdadero poder no reside solo en el dinero, sino en la lealtad emocional de las personas. Por eso han creado comunidades tan cohesionadas que funcionan como ecosistemas cerrados. En ellas, el individuo encuentra todo: apoyo o emocional, estatus social, sentido de propósito e incluso oportunidades financieras. La religión se convierte no solo en una creencia, sino en un estilo de vida, y quien se marcha lo pierde todo. Por eso el sistema es tan eficiente. No depende de la coacción, sino de la pertenencia. El fiel cree que está eligiendo libremente, cuando en realidad está inmerso en una estructura que lo moldea desde dentro. Las palabras hermano, propósito y alianza no son solo metáforas. Son contratos emocionales invisibles que mantienen el sistema en funcionamiento sin necesidad de muros ni cadenas. La fidelidad espiritual es el sueño de cualquier marca, y la religión lo hizo realidad siglos antes del marketing moderno. Cada himno, cada culto, cada ritual está diseñado para reforzar el sentimiento de unión. La emoción sustituye al argumento y la identidad del grupo pasa a ser más importante que la verdad. El fiel no solo cree, sino que pertenece a la institución, y eso, económicamente, es oro. El resultado es que la fe se convierte en el único mercado en el que el consumidor paga sin exigir una entrega inmediata. Dona, confía y espera, y ese tiempo de espera es lo que mantiene el sistema en funcionamiento. Al fin y al cabo, mientras el milagro no llega, la próxima ofrenda siempre parece necesaria. Pero hay algo que pocos perciben. Este imperio de creencias no sobrevive solo de las donaciones de los fieles, sino que también se alimenta de alianzas con el poder político y económico. A lo largo de la historia, los templos siempre han caminado de la mano de los tronos, y en el mundo moderno, esta relación solo se ha sofisticado. La religión y la política forman la sociedad anónima más antigua de la Tierra. Una proporciona legitimidad moral, la otra garantiza protección legal y recursos. Es una asociación en la que ambos salen ganando. El poder se disfraza de fe y la fe se fortalece con el poder. El fiel cree que está eligiendo líderes inspirados por Dios, cuando en realidad está reforzando un engranaje cuidadosamente montado. Durante las campañas electorales, los templos se convierten en tribunas y los púlpitos en micrófonos partidistas. Los pastores y los sacerdotes se convierten en lujosos capos electorales y los fieles en un ejército de votos obedientes. Las bendiciones se convierten en eslóganes y las oraciones en estrategias de marketing. Cuando un candidato gana con apoyo religioso, la recompensa no es espiritual,
sino política y financiera. La fe, en este punto, se convierte en moneda de cambio. Y lo más intrigante es que esta alianza rara vez se cuestiona. La población ve a los líderes espirituales como figuras por encima de la corrupción, pero muchos de ellos ya dominan el arte de negociar con el Estado. A cambio de apoyo electoral, obtienen concesiones de medios de comunicación, condonaciones de deudas, inmunidad fiscal e influencia directa en las políticas públicas. Es lo que se podría llamar la economía divina de la influencia. La consecuencia es profunda. El templo deja de ser solo un lugar de oración y se convierte en un gabinete de poder. Las decisiones políticas se toman bajo el disfraz de la voluntad divina, y las leyes pasan a reflejar no la razón, sino la doctrina. Cuando esto ocurre, lo que era fe se convierte en instrumento, y lo que era devoción se convierte en herramienta de manipulación. Pero aún hay algo más oculto. El poder de la religión no termina en las urnas. Se extiende silenciosamente entre bastidores de la economía global, donde la fe mueve billones sin que casi nadie se dé cuenta. Pocos imaginan la magnitud real de la riqueza concentrada en manos de las instituciones religiosas. Tierras, empresas, bancos, inmuebles e inversiones secretas forman una red económica que atraviesa continentes. Solo el patrimonio acumulado por las mayores organizaciones religiosas supera, en conjunto, el PIB de decenas de países. Y todo ello crece silenciosamente, protegido por siglos de tradición y capas legales que hacen casi imposible su investigación. En muchos países, los templos y las iglesias son los mayores propietarios de tierras urbanas y rurales. En otros, controlan canales de televisión, editoriales, escuelas, hospitales e incluso universidades. Cada una de estas frentes sirve al mismo propósito: construir un ecosistema autosuficiente, donde el dinero entra y circula dentro de la propia institución, rara vez saliendo de ella. Así, la fe se convierte en un sistema económico cerrado y casi inquebrantable. Y mientras tanto, el discurso público sigue siendo el mismo: todo es para la gloria de Dios. Los fieles creen que están financiando el bien, sin darse cuenta de que están sosteniendo una estructura empresarial que se perpetúa en el tiempo, y cuanto más crece, más difícil es distinguirla de un imperio corporativo común. El detalle es que este imperio no paga impuestos y se protege con el argumento de que cuestionar es ofender lo sagrado. Lo que casi nadie sabe es que muchas de estas instituciones invierten parte de sus fondos en bancos internacionales, acciones, fondos de inversión e incluso en industrias bélicas. La fe, que un día prometió paz, hoy financia guerras. El diezmo que sale del bolsillo de los fieles puede estar invertido en corporaciones que se benefician del sufrimiento humano. Pero lo más sorprendente está por venir. Algunas de las decisiones económicas más poderosas del planeta se toman en nombre de Dios, y no siempre es Él quien está al mando. En un mundo donde la fe genera ganancias y lo sagrado tiene un precio, surge una pregunta incómoda: ¿hasta dónde llega la línea entre la devoción y la explotación? La respuesta se esconde en la forma en que el sistema ha aprendido a transformar la necesidad humana en combustible financiero. El dolor, el miedo y la desesperación se han convertido en fuentes inagotables de recaudación. Cuanto mayor es la angustia, mayor es la contribución. Cuanto más difícil es la vida, más fácil es vender esperanza. Los líderes religiosos descubrieron hace siglos el poder de un discurso bien calculado. No venden bienes materiales, venden significado. Y quien tiene el monopolio del significado controla el comportamiento de millones de personas. No es necesario obligar a nadie a donar, basta con convencerlo de que no hacerlo es desobedecer a Dios. Así, el fiel contribuye voluntariamente, creyendo que está sellando su fe, cuando en realidad está financiando la continuidad de un imperio que necesita su culpa para sobrevivir. Este sistema es tan ingenioso que ni siquiera sus creadores pueden distinguirlo de la fe genuina. Muchos creen realmente que están haciendo el bien,
incluso mientras acumulan riquezas que contradicen el propio mensaje que predican. El lujo se explica como una bendición, el poder se justifica como autoridad divina, y cualquier crítica se considera persecución espiritual. La fe se convierte en un escudo moral. La lógica es simple y brutal. Cuanto más fiel es el devoto, más predecible se vuelve su contribución. Y es esa previsibilidad la que garantiza la estabilidad de todo el sistema. Las empresas sueñan con consumidores fieles, pero las religiones ya tienen al consumidor fiel, un público que paga, defiende y aún agradece por ello. Pero hay un elemento que pocos perciben. La industria de la fe no solo se beneficia de la creencia, también crea nuevas creencias cada vez que necesita renovar el mercado de la esperanza. Las nuevas doctrinas surgen como productos lanzados en serie. Curas milagrosas, objetos ungidos, campañas de prosperidad, promesas de liberación financiera, todo cuidadosamente planeado para generar un nuevo ciclo de compromiso y donación. Cada movimiento religioso nace, crece y cuando se agota, da lugar a otro igualmente lucrativo. La fe se recicla, el beneficio permanece. Esta estrategia no es nueva. Desde la Edad Media, cuando se vendían indulgencias como billetes al cielo, hasta nuestros días, con oraciones premium transmitidas en tiempo real, la lógica sigue siendo la misma: ofrecer algo que solo se puede obtener mediante una contribución. La diferencia es que ahora el alcance es global. Con un solo clic, los fieles de cualquier parte del mundo pueden enviar su semilla digital. El milagro es instantáneo, al igual que el depósito, y el poder de esto va mucho más allá del dinero. La fe digital ha creado un nuevo tipo de imperio, donde cada me gusta es un amén y cada donación un voto de confianza. Los pastores se han convertido en influencers, los sermones en productos audiovisuales y el culto en espectáculo. La religión, en definitiva, ha entrado en la era del streaming de la salvación. Lo sagrado se ha adaptado al mercado y el mercado lo ha agradecido. Sin embargo, detrás de toda esta modernización resuena una pregunta. ¿Todavía hay espacio para la espiritualidad auténtica o la fe ha sido completamente engullida por el lucro? La respuesta depende de cada espectador y tal vez de su valentía para mirar dentro de sí mismo sin miedo a lo que va a encontrar. Y si has llegado hasta aquí, significa que buscas algo más que respuestas prefabricadas. Entonces haz lo siguiente: deja tu me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Así, más personas tendrán acceso a esta reflexión y tal vez empiecen a ver lo que realmente sustenta el imperio de la fe. Detrás de la apariencia devocional hay algo que pocos ven. La fe ha aprendido a comportarse como una marca global. Cada religión tiene su logotipo, sus colores, sus rituales estandarizados e incluso su manual de usuario. Los fieles visten el símbolo, repiten los eslóganes y defienden la institución como quien protege a un equipo. La espiritualidad se ha fusionado con la identidad, y cuestionar la marca se ha convertido en lo mismo que ofender lo sagrado. Esta fusión emocional es lo que garantiza que la empresa de la fe nunca entre en crisis. Mientras que los productos comunes envejecen, la religión se renueva a lo largo de los siglos. El secreto está en el producto que vende, la esperanza. A diferencia de cualquier bien material, nunca pasa de moda. No tiene competencia real y no necesita pruebas concretas. Basta con que exista el deseo humano de creer en algo superior, y el mercado espiritual siempre tendrá público. Entre bastidores, las estrategias están calculadas. Los templos se construyen en lugares de gran afluencia urbana, con una acústica estudiada para maximizar la emoción y una arquitectura pensada para provocar reverencia. La luz, el sonido, el tiempo de silencio e incluso el ritmo de las canciones se ensayan para llevar al público a la catarsis. Nada es improvisado, es ingeniería de la fe. El resultado es una experiencia capaz de despertar lágrimas, arrepentimiento y poco después generosidad financiera.
Esta estructura también entiende el valor de la escasez. Los milagros no ocurren todo el tiempo, y eso no es casualidad. El intervalo entre la promesa y el resultado crea expectativa, y la expectativa genera fidelidad. El fiel regresa, dona, insiste, se entrega. La espera es el secreto de la permanencia. Pero hay un giro curioso en todo esto, uno que revela que la industria de la fe tal vez haya logrado algo aún más poderoso que el control económico, el control de la narrativa sobre lo que es verdad. Quien domina la fe, domina el discurso, y quien domina el discurso reescribe la historia. A lo largo de los siglos, las religiones han aprendido a moldear la memoria colectiva de pueblos enteros, decidiendo lo que debe recordarse y lo que debe olvidarse. Se han quemado libros, se han borrado nombres y se han silenciado ideas en nombre de la pureza espiritual. La fe se ha convertido en la editora de la historia humana. Esto no significa que todas las religiones hayan actuado con mala intención, sino que comprendieron demasiado pronto el poder de la narrativa. Cuando eres capaz de decir qué es pecado, qué es virtud y qué es verdad, el mundo gira en tu órbita, y cualquiera que piense diferente es etiquetado como enemigo de la fe. Así, el control deja de ser físico y se vuelve mental, el más eficaz de todos. Este dominio se extiende hasta hoy, disfrazado de moralidad. Hay temas que simplemente no se pueden discutir sin que alguien invoque el nombre de Dios como escudo. Las cuestiones sociales, políticas e incluso científicas se bloquean no por falta de datos, sino por exceso de dogmas. La fe se convierte en un muro invisible, erigido no con piedras, sino con el miedo a dudar. Y lo más irónico es que, mientras el discurso religioso habla de libertad espiritual, muchos fieles viven atrapados en sistemas que controlan lo que piensan, consumen y sienten. La fe prometió liberación, pero en muchos casos se convirtió en una forma de dependencia emocional, y el imperio que nació del amor a lo divino se sostiene por el miedo a perderlo. Aún así, hay algo que desafía este sistema, algo que ninguna institución ha logrado eliminar por completo: la espiritualidad genuina, aquella que no se compra, no se vende y no necesita un escenario para existir. A pesar de toda la manipulación, todavía hay algo que ninguna institución ha logrado controlar: el impulso humano de buscar sentido. Esa necesidad es lo que dio origen a la religión de Man, y también lo que fue explotado por ella. Desde la antigüedad, el hombre mira al cielo tratando de entender la razón de su existencia. Esa fragilidad tan genuina fue convertida en estrategia por quienes se dieron cuenta de que lo sagrado podía administrarse como un negocio. Pero, ¿qué sucede cuando la búsqueda de la verdad se confunde con la búsqueda del lucro? Cuando el altar sirve más al prestigio que a la compasión. El resultado es un mundo en el que la fe se convierte en un producto y el amor al prójimo en una herramienta de marketing. La religión, que debería acercar al hombre a lo divino, pasó a medir la fe en cifras y me gusta. El templo dejó de ser un refugio y se convirtió en un escaparate. Aún así, no todo está perdido. En medio del ruido de las megacatedrales y los discursos calculados, la espiritualidad silenciosa aún resiste, aquella que nace en el corazón sin necesidad de intermediarios ni promesas. Gente sencilla que cree no por interés, sino por convicción, que da sin buscar nada a cambio y que reza no para pedir, sino para agradecer. Ese es el tipo de fe que no genera ganancias, pero transforma vidas. Es esta fe la que amenaza al sistema, porque no depende de jerarquías, no paga cuotas mensuales y no cabe en hojas de cálculo. Es libre, impredecible y por eso peligrosa para quienes se lucran con la creencia. Cuando la fe deja de ser un producto, el imperio se derrumba. Y es precisamente ahí donde surge la pregunta final, la que puede cambiar tu forma de ver las cosas. Si el templo se ha convertido en un mercado del alma, ¿sigues siendo fiel? Oh cliente,
Quizás el mayor desafío de la humanidad hoy en día no sea perder la fe, sino volver a aprender lo que realmente significa. El problema nunca fue creer en Dios, sino permitir que su imagen se utilizara como marca registrada. La verdadera fe no depende de megatemplos, focos ni cifras. Se manifiesta en los pequeños gestos, en la empatía silenciosa y en el valor de cuestionar lo que parece incuestionable. Porque creer, al fin y al cabo, no es obedecer, es comprender. La verdadera espiritualidad no pide ceguera, pide conciencia, y cuando esa conciencia despierta, el sistema tiembla. La religión institucional teme al fiel que piensa porque no se deja manipular con promesas ni se compra con milagros instantáneos. Da, sí, pero por amor, no por miedo, y eso es lo que más amenaza al imperio de la fe. El templo seguirá existiendo, pero tal vez lo sagrado deba reconstruirse lejos de las paredes doradas y de las voces que gritan en nombre de Dios. Tal vez la fe deba volver al lugar del que nunca debió salir, dentro de cada ser humano. Es allí donde habita la presencia divina y es allí donde ningún imperio puede llegar. La industria de la fe seguirá intentando vender lo invisible, pero cada vez más personas están empezando a ver lo que siempre ha estado ante sus ojos. El verdadero milagro no es recibir, es despertar. Y cuando se produce ese despertar, el mercado del alma pierde el monopolio sobre lo sagrado. El imperio de la fe puede ser el más grande de la tierra, pero el reino de la conciencia sigue siendo el único que no se puede comprar.